No, detente. Digamos el placer. Es nuestro derecho. Este está mal. Tranquilo. Recuerda, es Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Quieres modificar tu destino? A través de estos 4 pasos, nosotros hemos ayudado a muchos hombres a recuperar su camino. No lo pienses más e intégrate a nuestro campamento Recuperando tu Hombría. Chicos, tenemos que hacer algo con esto. Aaron, ya deja eso, que no te va a responder ahorita. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. Tienes toda la razón. Hay que atacar desde adentro. ¿Y qué? ¿Nos vamos a meter todos al campamento ese o qué? Sí, los van a chingar, güeyes. No, a mí ni me vean. Yo no me voy a meter ahí. ¿Y entonces? Ya, güera, deja tu pinche WhatsApp gay, que estamos aquí armando los chingadazos. A ver, tranquilos. Aaron, ¿tú quieres hacer algo? A ver, no entiendo por qué seguimos en esto. Si quieren hacer algo, háganlo ustedes. Yo me voy. ¿Qué pedo? ¿Aaron? Ari. Ari. Ah, chinga. No mames, pues con tanta verga que le mandan por aquí, ¿cómo iba a poner atención? Ari, bebé. Perdón. Mira, ya sé que estás muy triste por lo de Alex, pero no puedes seguir gastando tu vida en eso. Sí, Ari. Ya te dejó en visto 5 días seguidos, te bloqueó de todas partes. Te está haciendo un berrinche. Mira, Ari, ¿por qué no mejor ayudamos a esa gente, A lo mejor con eso ocupas tu mente. Si esto puede ayudar a sacarte de tu drama, yo me aviento a hacerlo. Ándale, amiga. Si tú me echas de mano en la cafetería, yo puedo ir al campamento ese. No se diga más. Yo lo hago. Ay, pero necesito un personaje varonil para estudiarlo. Ay, tú no necesitas pretextos para buscar varones por cualquier parte. Un actor tiene que vivenciar a su personaje. Sí, un actor es lo que le estoy diciendo. Un actor de... ¡No! ¿Han notado que cuando menos lo esperamos, la vida se puede convertir en un torbellino? Como si se empeñara en recordarnos que todo va a salir mal. Sale un expreso doble para el caballero. Sale, men, que lo disfruten. ¿Viste? Sí. Ay, hola chicos. Hola. Quisiera un té negro con cáscara de naranja y bergamota, por favor. Claro que sí, enseguida sale su té con bergamota. ¿Y quién me lo va a dar? ¿El caballero? Ok. Yo te voy a dar tu bergamota. Toma asiento. O sea, el té. Ajá. Ok. Caballeros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Traigo un cupón válido por una bebida gratis. A ver. Uy, no, bro, no. No, este cupón ya venció hace 3 meses. Chale. Sí. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? Me molesta tanto que la gente crea que con una sonrisita y esa carita me pueden sacar un café gratis, de verdad. No, bro, no, sí está complicado. Sí. Es que me lo dio Aldo. Ah, y eres amigo de Aarón, ¿no? Sí. Pero bueno, entiendo que el cupón que me dio ya no funciona. Oye, pero te propongo algo. ¿Qué tal si a cambio, amable caballero, me deja echarme una rolita aquí? Nada más una y ya. Ok. Solo porque eres amigo de Aarón. Gracias, hermano. De corazón. Pero solo una canción, ¿eh? Pinche güerita. Me cae que por más que lo intentes, se te escurre. Hacer la fiesta horchata en Puerto Vallarta en lugar de Cancún. No sé, Ari, me parece una mala idea. Además, no creo que sea la mejor forma de arreglar las cosas con Alex. Oye, ¿te acuerdas de mi chico lector? Sí, el que te había contado. Pues lo tengo aquí enfrente. Ay, Ari, déjame vivir mi fantasía, ¿sí? Oye, te marco más al rato, ¿sí? Porque ya se va. Bye.
sueño, mi ilusión. Nadie en el mundo me regala la paz que solo al ser me dio. Y besos de tu respirar, tus años con mi vida más. Pendiente a tu sonrisa estar, y cada día que existas más. ¿Me enamoró? La neta toca chingón. Oigan, me gustó mucho, ¿eh? Esto es propina, se lo ganaron. Voy a venir más seguido. Gracias. Pam, vámonos. Gracias, chico. Estuvo muy bueno todo. Deberías de contratarlo, no seas pendejo. ¿A poco no le dabas chamba? Fines de semana de 5 a 7, bro. ¿Tenemos un trato? Venga. Órale. Qué rico. ¿Está rico? Sí. ¿Fuerte? Un poco más duro la quiero. Rápido. Muy bien. Terminamos. Un placer, como siempre. Gracias. Ay, ¿sabes? No creo que vaya a ser tan fácil convencer a Jorge que quiera cambiar todo de lugar, Aaroncito. Fe, relájate. A ver, Puerto Vallarta es lo mejor que le puede pasar a la inauguración del sitio. ¿Tú crees? Claro. Aparte, es para demostrar que usted tiene muy buenas ideas. Ay, pero la idea es tuya. No, jefe. La idea es de usted. ¿No quieres seguir con el masajito? No, muchas gracias. Ya es la hora de salida. Relájese. Cuídate. Gracias, hijo. De nada, pa. Siéntate. No has dormido bien. ¿Por qué lo dices? Porque te escuché dar vueltas por la casa toda la noche. Sí, me ha estado costando trabajo dormir. ¿Por qué? Dana y Cristian me dicen que has avanzado mucho. Sí, pero no es eso. Tengo unos asuntos pendientes en México. ¿Todo bien con ¿Aarón? Aarón? No sé. Uno siempre sabe, Alex. Pues salúdamelo. Aprovechar el impulso de la vida nos hace tomar decisiones que, aunque nos den miedo, vale la pena enfrentarlas. Bienvenidos. Mi primera pregunta es, ¿por qué están en este campamento? A ver... Tú. Sí, bueno, pues yo sé que eso del amor a la riata, pues no está bien, ¿verdad? Yo quiero vieja, quiero chamacos, pues ya no quiero que se burlen de mí por mi gusto a la cabalgada y no de caballos, precisamente. Ahora, ¿tú? Yo soy muy especial. En la escuela se burlaban de mí diciéndome joto. Por eso me iba a jugar con mis amigas. No es que sea afeminado, es que soy frágil y sensible. Así como me ven de chiquito, yo siempre he querido casarme y tener una esposa y unos hijos y una boda. Pero pues por más que salgo con mujeres, no se me despierta el... Pues ya saben, ¿no? Yo estoy aquí porque mi familia quiere. Y porque yo quiero. Me da miedo esto que soy. Sé que no está bien y
y que no es natural. Yo sé que hemos olvidado nuestra razón de existir. Procrear. Exaltar nuestra hombría. Me llamo Leonardo y sé que el placer carnal puede ser eliminado tomando el camino del bien. Este, señores, es el verdadero espíritu de este campamento. Caballero. Hola. ¿Qué te gustaría tomar? Aarón, ¿verdad? Ah, sí, nos conocimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, con tu novia. Bueno, no era exactamente mi novia, es mi prima. Lo que pasa es que tenemos ese juego, ya sabes. Pero vienes por tu bebida gratis. Doble mentira, ¿eh? Sin novia y un cupón vencido. ¿Vencido? A ver. Bueno, no estaba completamente vencido. O sea, sí, pero... ¿Qué quieres? Yo te invito. No te dijo Leo, ¿verdad? ¿Del cupón vencido? De que este amante de la música chambea aquí los fines de semana. Ah, mira, yo creo que no va a ser muy buena idea porque le puedes molestar a los clientes y ya sabes cómo son, entonces... Yo no molesto a los clientes, les hago el día. Además, ese trato es con Leo, así que te recuerdo que me debes una. De hecho, 2. Ok. Pásale. Saúl, con su permiso. Quiero que me demuestren cómo caminan los hombres, cómo seducen los hombres a las mujeres. Ahora, si alguno de ustedes tiene duda, yo voy a estar por acá. Maestro. ¡Prevenidos! ¡Adelante! Hola. ¿Quieres ser la madre de mis hijos? ¡Eso no se pregunta! ¿Qué pasó, morra? Vámonos para el monte, ¿no? Puro nopalito, huerca. Estás hablando a una dama, a una mula. Hola. Qué bonito cabello. Eso es un ligue. ¿O estás invitando a tu amiguita a que se vayan a pintar las uñas juntos? ¡El que sigue! Esta es la historia de un niño que lo perdió todo. La maldad lo perseguía hasta que un día decidió fingir ser otra persona y ocultarse para siempre en la oscuridad. Un día se encontró una caja muy bella, pero tuvo miedo de abrirla porque pensó que podía ser una trampa. Hola, mi nombre es Mario. ¿Quieres salir conmigo? ¿Me preguntas a mí? Pregúntaselo a ella. Yo no quiero salir contigo. Cuando por fin la abrió, una melodía invadió todo el espacio. Era una caja mágica y cada que la tocaba, la gente sonreía. Disculpa mi atrevimiento, pero desde que te vi no dejo de preguntarme ¿cómo se llamará esa hermosa mujer? ¿Estará dispuesta a salir a tomar un café conmigo? Esa es la actitud, Leonardo. Tú las eliges. Tú las conquistas. Pero un ser de tristeza y de frustración le prohibió abrir esa caja. Le mintió y le hizo tener miedo. Aunque con el tiempo descubrió que cada que la tocaba volvía a ser el mismo. Así que decidió que a partir de ese momento cambiaría el mundo con su magia, con su música. ¿Y saben qué? Lo sigue haciendo.
Con estas papayas se me antoja un licuadito. Oye, perdón por la malvibrez de hace rato. La verdad no sabía que trabajabas aquí los fines de semana. Pero les encantó tu historia, tu música. Les encantó. ¿Y a ti? Pues no estuvo mal. No, pues bueno, voy a seguir practicando para a ver si así te convenzo. ¿Ok? ¿Me avisas? Pues me voy. Descansa, Saúl. Duerma bien, don Aarón. Gracias. Oye, ¿estás bien? Sí, los vas a despertar. Esto es una sorpresa. ¿Qué cosa? Espérame tantito. Oye, Leo. ¿Me enseñas a ser como tú? Mario, nunca te avergüences de quién eres. Y nunca dejes que nadie te haga sentir mal por eso, ¿va? Meterme en tu fuente, deslizarme en tu tobogán. Régame con tu manguera, can you see how sweaty I am? Quiero meterme en tu fuente, deslizarme en tu tobogán. Régame con tu manguera, can you see how thirsty I am? Can you see, can you see, can you see, can you see, see. Ay, ya me mojé, 'cause it's a hot, hot summer. Hot summer. Hot. 'Cause it's a hot summer. No somos un error de la naturaleza. La naturaleza nos hizo así. Y no vamos a dejar que nadie nos quite ese derecho. Ni ahora, ni nunca. You're hot and you're sweaty. Mi caverna is waiting for you. And maybe if you want to, your friends can come too. Quiero meterme en tu fuente, deslizarme en tu tobogán. Quiero bailar como tú. Can you see. Ay, ya me mojé. Arriba, señores, que los hombres de verdad nos levantamos al amanecer. ¿Qué parte de...? Mario, ¿me puedes explicar qué pasó aquí? Pero la vida es sabia. Y tarde o temprano, todo toma su rumbo. Ay, qué playeras tan divinas, qué buen gusto. A ver, van enviadas a Cancún, Quintana Roo. Corrección, ese envió para Puerto Vallarta. ¿Cómo que la fiesta se cambió a Puerto Vallarta? Pues yo lo decidí. A ver, dos cosas. La primera, ¿a quién se lo consultaron? Y la segunda, esa no es idea tuya, Fernando Vergara. ¿Aarón? Ajá. Bueno, yo lo sugerí, pero en el fondo creo que es lo más apropiado. Sugerencia mi cococha. A ver, ¿y ahora quién va a hablar con los patrocinadores y convencerlos? Pues tú no puedes. Ah, no, claro que puedo, ¿eh? Claro que puedo hablar con ellos y convencerlos de lo que yo quiera. Decidido, nos vamos a Puerto Vallarta. Aparte es lo que más nos conviene, Jorge. Bueno, si ya lo decidieron. Jorge, además es la única forma de recuperar a Alex. Que vaya a Puerto Vallarta y le hable de frente, por favor. Entonces, Pues nos vamos a Puerto Vallarta. Aunque pensándolo bien, mis vallartenses no saben lo que les espera, pero qué bruto. envío a Puerto Vallarta.
Sol, arena y mar es todo lo que quiero. Que me acompaña en la tristeza por marcharnos de nuestra playa imaginaria. De nuestra playa imaginaria. ¡Alex! ¡Ya métete! ¡Déjalo que se le lastima! ¡De nuestra playa imaginaria! ¿Qué haces de cero? ¿Qué onda? ¡Vete! Y se las ve. ¿No traigo arena en los ojos? Sí. No me encanta la playa. ¿No te gusta la playa? ¿No te gusta el restaurante? ¿No te gusta ser mesero? ¿Hay algo que te guste? Sí. Los perros. Mira, qué original. Y los hombres. Ok. Eso es más original. ¿Y las mujeres? Órale. Pues está chido, ¿no? Todólogo. Arquitecto, mesero y bisexual. Como quiera, no me sorprendo. Perdón. Alex. Oye, ¿y cómo le hiciste para convencer a Fernando de cambiar el lugar de la fiesta? Bueno, pues ya sabes que el cerebro es Jorge, no Fernando. Ah, y a Fernando lo convences con bajarte los calzones. Ay, no todos quieren ser mascarita parada, ¿eh? Oigan. Es Alex. Pues contéstale. Hola, Aaron. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Quería disculparme por haberme alejado así. Sí, no te preocupes, yo también hubiera hecho lo mismo si hubiera visto la foto. No es la foto, Aaron. Ok. Yo ya no puedo estar así. Con la incertidumbre me hace mal. Ya no quiero seguir así y creo que lo mejor es dejarnos por la paz. Sé feliz, Aaron. Yo voy a hacer lo mismo. Pero Alex...
Y podré callar esa voz que me dice: ¿para qué seguir? Es inútil insistir. Si quiero hallar el valor que me anime, debo de vivir. Tengo muchas ganas de un buen guacamole. Tú puedes, Pepe Pepino. Ve por tu objetivo. Entonces, lo que estoy seguro que podemos hacer es ir a tomar algo algún día. Podemos ir al cine o a un café. Hasta la coronilla. Mira, si no puedes, neta renuncio. No, ya. ¿Te puedo ayudar en algo? No, es que está a punto de lincharme. Vete. Hay que ser maduros para entender que hay cosas que no son para uno. Tal vez lo que necesito es sexo. Ay, ¿ya me quieres ver la cara de estúpida? No, si no, aquí la de las ideas eres tú. Tú sabes bien que todavía no estoy preparado para ver a Alex. Aarón, baila. ¡Báilale! Sí, vas a ver, no sé. ¿No? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Mi ser.